Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Hola gracias a Mauricio, Dios. ¿cómo Muchas estás? gracias ¿Cómo por te la ha ido? invitación. A ti, mil gracias por estar acá y bueno, un saludo para todas las personas que se conectan. Bueno, pues yo desde Bogotá, Desde ¿tú desde dónde Medellín, estás? ahora desde Medellín, ahora transmitiendo desde Medellín. Qué chévere, qué delicia, en serio, qué delicia. Bueno, pues en primer lugar, saludarlos a todos. Mi nombre es Carolina Bendaño, yo soy CEO y cofundadora de Wisit y soy Wisit Inmobiliaria. Y el día de hoy pues tenemos a Mauricio. Mauricio es pues cofundador de una inmobiliaria también y es influencer de finanzas personales, de todo el tema de inversión inmobiliaria, es un experto en temas de marketing inmobiliario también. Y bueno, pues en primer lugar dar las gracias a todos por estar acá y a ti Mauricio por aceptar esta invitación, por querer trabajar con nosotros en Wisit. Y bueno, no, pues te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre Mauricio, sobre tu vida, sobre, Bueno, bueno, un poquito muchas de cómo es tu gracias. historia. Sí, soy especialista en marketing digital inmobiliario, especialista en negociaciones inmobiliarias, asesoro a inversionistas, asesoro a constructores, inmobiliarias y agentes inmobiliarios. Entonces, digamos que en ese proceso, y pues lo que me gusta también aclarar mucho es, primero soy agente inmobiliario antes que especialista en marketing. Entonces, porque a veces uno ve de pronto personas que conocen mucho del tema de las redes sociales, mucho del marketing, pero no han vendido nunca un inmueble, nunca han asesorado, nunca han estado en contacto directo con el público, ¿cierto? Con el mercado como tal. Entonces, digamos que primero soy agente inmobiliario antes que especialista en marketing, especialista en marca personal también, pero entonces la idea de hoy pues es compartir un poco como de eso que he visto los últimos meses sobre todo y cuál es la tendencia del inversionista para que las personas si están en este momento pensando en invertir, si están pensando en adquirir alguna vivienda, pues tengan muy presentes esos tips que vamos a estar compartiendo el día de hoy, pues para que lo analicen, ¿cierto? Y puedan tomar una buena decisión al momento de pasar como tal de pronto de un comprador tradicional a un inversionista. Súper, perfecto, Mauricio. Bueno, muy chévere. Cuéntanos un poquito en qué tienes experiencia, por qué terminaste en este mundo inmobiliario, o sea, y qué es lo que más te apasiona de Bueno, mira esto. que O sea, qué es lo que te llevó lo que más a me estar hoy apasiona es acá con poder, nosotros. digamos, gracias a mi conocimiento, gracias a mis contactos, gracias al alcance que puedo tener, ayudar a las personas a invertir, a hacerlo de una manera diferente. Porque es que invertir realmente de manera estratégica no es solo buscar en un portal un inmueble y voy a solicitar el crédito, lo compro y ya me dieron las llaves y soy feliz. Ahí es donde realmente se parten dos, digamos, como el camino como tal de comprar una vivienda e invertir en bienes raíces de manera estratégica porque muchas veces queremos hacer una inversión, pero si no tenemos la información adecuada, no se convierte en una inversión, sino que de pronto vamos a durar 20 años, 30 años, 15 años tal vez, pagando un inmueble, pero nunca lo vamos a poder disfrutar de tal manera que digamos es una inversión, ¿cierto? Entonces, pues digamos que durante los últimos años, no puedo decir que desde el inicio haya sido así, sino que durante los últimos años, sobre todo, pues acumulando la información, teniendo muy buenos contactos, muy buenas alianzas también, eso es muy importante, uno llega a esa información que le sirve al inversionista para optimizar tiempos, para optimizar presupuestos y que a la final analizan y realmente se convierte en una buena inversión inmobiliaria. De acuerdo, súper. Bueno, excelente. Y yo creo que eso que tú mencionas, el tema de estar informado, de poder conocer herramientas, de estar en continuo aprendizaje, aplica para cualquier inversión. Si bien el tema de finca raíz y el sector, pues, digamos, finca raíz puede llegar a ser algo intuitivo, aunque realmente hay un montón de herramientas para poder comprar, para poder vender, para la renta, etcétera. Realmente esto aplica para cualquier tipo de inversión, o sea, cualquier persona que quiera invertir o realmente comprar para vivir, al final del día, pues es un activo que uno espera que sea productivo en un futuro. Un ejemplo es la casa en la que yo me crié toda la vida. Yo viví ahí con mis papás, no sé, 20 años y después hoy en día es una renta para ellos. Ya no vivimos ahí, pero es una renta. Entonces al principio, pues ese tipo de activos productivos, pues siempre tiene un componente de inversión, este tipo de activos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos entonces a sacar el jugo a esta conversación contigo, aprovechando que te tenemos acá y es, ¿cuáles crees que son, cuál deberían ser las principales motivaciones de una persona
para invertir en finca raíz, y teniendo ese primer punto como una premisa, ¿cuáles has visto que han sido esas tendencias? ¿Qué es lo que está motivando a la gente a adquirir vivienda? Sobre todo cuando supuestamente cada vez más hay más nómadas digitales, hay más gente que, digamos, que quiere como, digamos, estar menos atado, las nuevas generaciones quieren estar menos atadas, pero realmente teniendo en cuenta, por ejemplo, el comportamiento de la finca raíz el año pasado, donde se rompe récord histórico de venta de vivienda nueva en Colombia, pues eso es un poco, va un poco en contravía con ese tipo de pensamientos de que, oiga, la gente No, mira de hoy que ya sí se no quiere escucha mucho mudarse. el ¿Tú qué tema opinas de de eso? las nuevas generaciones que de pronto quieren viajar, que no que se quieren atar tanto a una renta, que no se quieren atar tanto a, bueno, a una renta tal vez sí, más bien que no se quieren atar a un crédito, ¿cierto? Pero no podemos generalizar, ¿sí? Realmente en mi equipo tenemos, y pues con las inmobiliarias a las que asesoro, veo clientes de todas las edades, que de pronto puede ser una tendencia de cierto grupo, pero pues no podemos generalizarlo realmente. O a veces también podemos caer en el camino de generalizar temas de, no sé si lo has escuchado, yo creo que sí lo has escuchado, el tema de, no, todo el mundo quiere sacar el dinero de Colombia. Es un grupo, no es una mayoría ni siquiera. Cada Cada 4 años, cada 4 años lo escuchamos. Cada cuatro años se cada va cuatro todo años el esto se flujo. va a acabar. Y todo el mundo quiere sacar su dinero y después vuelve otra vez el dinero. Es un ciclo que ya estamos acostumbrados, solo que cada vez lo visualizamos más, sobre todo por el tema de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esa motivación que debemos tener nosotros al momento de invertir en bienes raíces es que es una estructura de negocio en la cual podemos tener un patrimonio que se va a valorizar con el tiempo. Hay opciones que se valorizan mucho más rápido que otras. Hay unas opciones mucho más rentables que otras. Hay que tener la información clara de dónde De acuerdo. invertir, que más, lo vamos a estar hablando de pronto un poco más adelante, y es dónde invertir, cómo hacerlo, pero yo creo que uno de los activos que más se valoriza en el mundo son los bienes raíces, ¿sí? No puedo decir que sea el que más se valoriza, que de pronto alguien me dice por acá, no, yo invierto en Bitcoin y yo invierto en tal cosa, pues esos son mercados muy diferentes. Pero en este caso, digamos que es algo muy tangible al cual podemos acceder de una manera que con buena información podemos incluso estructurar algo como lo que tú nos estabas contando de tus padres. Lo que pasa es que la tendencia del momento de tus padres ya no es la misma tendencia del momento de hoy, ¿cierto? Antes era muy cómodo el tema De de acuerdo. tener una casa de 3 pisos, 4 pisos, eh, un piso para cada hijo, ¿cierto? Entonces ya luego se convierte como en una opción de renta cuando los hijos se van. Ahora es muy difícil, muy diferente esa tendencia y pues yo creo que es muy importante estar actualizado, mirar diferentes alternativas de inversión, mirar alternativas incluso donde se puedan rentar y con qué plataformas vamos a rentar, con qué plataformas vamos a comprar. Ahorita lo tenemos todo a la mano, solo hay que saber con cuál de esas opciones del mercado debemos empezar a avanzar. Excelente. Entonces, digamos que estamos acá con un par de personas conectadas, que quieren empezar a invertir en finca raíz. Ya están convencidos de que lo quieren hacer, saben que es algo que tienen en su radar, ya sea para vivir o ya sea para invertir. Creo que igual, aunque al final el propósito debería ser el mismo en el largo plazo, que es inversión, puede que hoy digamos, sus objetivos sean o invertir o comprar para vivir. ¿Cómo puede empezar una persona a empezar a invertir en finca raíz? O sea, ¿cuál sería ese primer paso que la persona tiene que empezar a evaluar? Porque tú nos mencionas que hay herramientas, que hay información, pero pues realmente la mayoría de la gente no tiene tiempo para hacerlo, para investigar, también nos da pereza, es un tipo de compra muy pasional, ¿no? La mayoría de veces me antojé de una casa, salí en el carro, me gustó el proyecto, me gustó la cocina y lo compré, ¿sí? ¿Cuáles serían esos posibles tips que les podemos dar? ¿Cómo empieza una persona a empezar a materializar ese sueño o esa meta de Hay algo poder muy tener importante una y es que debemos analizar propiedad? cuál es nuestro dolor. ¿A qué me refiero? Yo tengo el dolor de pronto de comprar una vivienda para vivir con mis hijos, con mi pareja y con mi esposa y ya. Ese es un dolor. Ahora el otro dolor es, no, yo quiero pensar a futuro, tener una vivienda que me esté rentando. Eso es muy importante. ¿Cuál es ese dolor? Siguiente punto importante.
mirar nuestro bolsillo, mirar cómo lo vamos a pagar. Incluso yo creo que en Colombia existen muchas alternativas para empezar a invertir en bienes raíces sin tener el 100% del valor del inmueble, incluso sin tener el 30%, que es lo que normalmente se escucha, porque el excedente del 70 o el 80 en algunos casos, si es por leasing habitacional, lo vamos a manejar con financiación, ¿cierto? Entonces a veces digo, quiero tener mi vivienda, salgo al mercado y lo único que pienso es en buscar un inmueble, solicitar un crédito y me van a pedir el 30% del valor del inmueble o el 20% en su caso. De Y acuerdo. muchas personas se bloquean porque es que no tenemos más alternativas o no conocemos más bien más alternativas. Entonces, podemos empezar a invertir en bienes raíces con montos muy pequeños. Ahorita hay muchas tendencias que incluso ya se veían en otros países que pocas marcas las están representando en Colombia y es el tema, por ejemplo, de la venta fraccionada o bueno, tokenización, como De también acuerdo. se puede manejar en otros ámbitos. Entonces, no necesito tener el 100% del inmueble para estar invirtiendo en bienes raíces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú compras Es un porcentaje, correcto. Alejandra que está por acá conectada compra otro porcentaje, Raúl compra otro porcentaje, tenemos una inversión inmobiliaria y depende del proyecto yo puedo acceder a ciertos beneficios para poder dar uso tal vez de las zonas sociales o uso del inmueble, depende. Por eso es necesario también estar muy bien asesorado. Esa es una opción. Otra opción, mira, que es una compra colaborativa. No siempre tiene que ser el núcleo familiar, porque a veces en el núcleo familiar pues son muy limitados los ingresos en algunos casos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una parte, mi primo tiene otra, un tío tiene otra? Nos reunimos porque cada uno por su lado no puede comprar una vivienda, pero ¿qué pasa si nos reunimos y conformamos una cuota inicial o conformamos ya como tal la compra total incluso del inmueble? ¿Cierto? Depende de la ciudad, depende del tipo De de inmueble, acuerdo. se pueden unir muchas personas para realizar la compra de un inmueble y ponerlo a producir. Luego de tenerlo, ¿qué vamos a hacer? Porque va a ser muy difícil y lo he visto. Un inmueble comprado en pagar el alquiler, más bien se convierte en una inversión. Pongámoslo a producir por tipo, por rentas, por ejemplo, rentas cortas o rentas tradicionales que nos pueda Mauricio, creo caso que se te está de ese cortando tipo el de inmuebles. internet o seré yo. Te congelaste. Será temas de Creo que ya, creo que ya volvió. A ti, me está diciendo mi equipo que se te está cortando a ti el internet. Medellín está mal ahí, internet, ahí. parece. Ah, Un mentiras. video. Bueno, perfecto. Súper, bueno, esa información que nos das pues muy valiosa. Yo creo que es muy importante también. Hay un tip bien interesante que nos dio un amigo que es el CEO de una startup que se llama LQN y nos decía que acá en Colombia tenemos siempre la maña, por decirlo así, de que primero compro y luego miro si me Primero me alcanza para endeudo. comprar. O sea, entonces él decía que generalmente primero, sí, o sea, primero me voy con el corazón, con toda y digo, "Jue madre, esta es la casa que yo quiero", y generalmente cuando uno va a comprar una casa es algo muy aspiracional. Siempre queremos tener lo mejor para nosotros, tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa. Entonces, en el momento en el que estamos en una sala de ventas y vemos tremenda casa y decimos, pues pucha, ya, la separo y tengo para la separación, cuando pasan los 24 meses, te niegan el crédito. Y él nos contaba que eso es una situación que se vive mucho en Latinoamérica y es que nos dejamos llevar mucho por el impulso y compramos antes de revisar si tenemos la capacidad de endeudamiento. En Estados Unidos pasa todo lo contrario y es las personas primero tienen que pasar el filtro, digamos, de endeudamiento, de deuda, para luego sí acceder a la línea, pues a la casa deseada. Yo creo que eso hace parte de lo que tú mencionas y es, bueno, no necesariamente necesitamos deuda para adquirir el inmueble, pero también es importante saber que pues la gran mayoría, cerca del 90%
de la vivienda que se compra en Colombia requiere una línea de deuda, ¿cierto? O se requiere financiación para poderla adquirir y que es importante siempre tener acceso a, si yo tengo varios amigos, no la puedo comprar yo sola por capacidad, pues tener acceso a otras personas con las cuales yo me puedo apalancar o pues validar primero qué tipo de inmueble puedo comprar dependiendo mi capacidad de endeudamiento. Creo que es fundamental, sobre todo que al no tener claro esa premisa, yo puedo Claro. perder dinero después porque me pueden aplicar unas arras o puedo tener, digamos, Pero mira, algún ahí tipo de penalidad. para ese punto que Entonces, estás digamos que comentando, que es súper es bien importante, y importante. es, yo recomiendo a los clientes, en el momento en que van a realizar la separación de un inmueble o que van a empezar sí, a pagar la cuota inicial, así me lo vayan a entregar en 24 meses, en 36 meses, depende del tiempo que sea, yo les recomiendo soliciten el crédito en este momento como si ya lo fueran a comprar. No va a ser, no se va a generar el desembolso hoy, pero solicítenlo. Es correcto. Solicítenlo. Solicítenlo para que de una vez, Ujú. sí, El por lo menos tengan llamado claro, digan, preaprobado. ok, ya sé que sí podría comprar vivienda. Ahora sí, empecemos a pagar la cuota inicial. Porque es que se ven muchas personas que por, por emoción, y es que realmente empezar a pagar una cuota inicial en Colombia es muy fácil. Solo tengo que hacer una vinculación fiduciaria y empezar a pagar. Nada más. Eso suena fácil. Y realmente es que es muy fácil. De Pero ¿qué acuerdo. pasa con el crédito hipotecario? Porque es que la cuota inicial es pagar un 30%, que es muy poco realmente en comparación depende del inmueble. Pero si me dice Mauricio, tus cuotas van a quedar de 3 millones de pesos, de 5 de 10 ok, depende de la persona. Si tiene el dinero en ese momento, puede empezar a pagarlo. Y resulta que llega ya el momento de pagar el 70% por financiación y no aplica para ese crédito. Porque es que en ese camino pudieron pasar muchas cosas. La persona se dejó reportar, bajó su capacidad de endeudamiento, de pronto no está, es independiente, pero no está manejando sus ingresos de tal manera que le puedan representar lo necesario para poder acceder al crédito, sale rechazado y luego voy a tener un dolor de cabeza porque ni siquiera fue un ahorro, porque el dinero me van a penalizar y De ahora acuerdo. me quedé sin vivienda y con una parte de mi dinero perdido. Entonces, solicitémoslo. Si voy por impulso, a solicitar, pagar una cuota inicial de un inmueble, solicitemos el crédito. Y así en 2 años o en año y medio, cuando vaya a hacer la entrega, me tengan que volver a hacer el estudio, no importa, que lo vuelvan a hacer. Y ahí nos vamos a quitar un dolor de cabeza bastante fuerte que lo veo muy frecuentemente con clientes que me contactan para preguntarme qué pueden hacer. Y entonces hicieron el trabajo al revés, como tú nos estabas diciendo. De acuerdo. Entonces, para todas las personas que se están conectando, con Mauricio estamos conversando como cuáles son esos tips y cuáles son esos datos importantes para tener en cuenta antes de comprar un inmueble para invertir y cómo tratar de tener esos tips para comprar una vivienda rentable. Lo primero es, a pesar de que se digan muchas cosas, la gente sigue invirtiendo en finca raíz, es una excelente opción. Dos, no necesariamente necesitas tener toda la plata para poderlo hacer. Una puede ser invertir a través de plataformas como Wisit, o puede ser invertir con tu familia, o puede ser invertir con tus amigos. Lo tercero es siempre tener en cuenta eh, que puedes revisar tu capacidad de endeudamiento o que tienes que revisar tu preaprobado con el banco o revisar tu capacidad de endeudamiento justo cuando quieres comprar el inmueble, precisamente para evitar lo que puede llegar a ser en un futuro algún problema con pues, con esa capacidad. Y tres, pues no necesariamente puedes que empezar de cero, ¿no? Y buscar un inmueble en planos que en 20 o 30 meses tú puedas ir abonando mensualmente y puedas ir acumulando ese dinero para poder comprar el apartamento después de que has acumulado la cuota inicial. Generalmente en Colombia, si tú quieres un crédito hipotecario, se te pide el 30%, o si lo quieres vía leasing, pues un 20%, ¿cierto? Ojo, aquí hay que partir de la premisa de que tenemos casi que un ingreso mensual, o sea, y que tenemos la capacidad de ahorro, ¿no? O sea, es decir, sin duda es importante generar una capacidad de ahorro que nos dé la tranquilidad de poder responder con esos pagos mensuales para no ir después a ocurrir, pues digamos que a entrar en algún tipo de penalidad. Bueno, entonces la persona ya decidió comprar, ya decidió que va a hacerlo solo, que va, digamos que tiene la cuota inicial, ya revisó su preaprobado, ahora
cómo empieza a buscar, qué busca, cómo busca una vivienda rentable si quiero invertir, en qué ciudades puedo buscar un inmueble interesante. Si yo vivo en Bogotá, ¿qué tal buscar de pronto otras ciudades? ¿Cómo ves eso y cómo Digamos que yo ese podríamos tipo darle algunos tips a las personas que de están búsqueda conectadas? recomiendo que sea algo donde nos quede cómodo, donde nos sintamos cómodos. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, invierte en el Amazonas, ¿tú cuántas veces vas al Amazonas en el año? Pueden existir opciones interesantes, depende del tipo de proyecto que se estén manejando. Pero tú cuántas veces vas al Amazonas al año, cada cuánto podrías disfrutar o acercarte a ese proyecto para temas turísticos, tal vez, si es un tipo de inversión que quieres realizar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en Bogotá y permanezco en Bogotá, pues más bien busco la forma de invertir acá. O si frecuentemente voy a Santa Marta, por ejemplo, y me ha gustado y ya hice el estudio, analicé muy bien la tendencia, ya sea de alquiler por rentas tradicionales o rentas cortas, y me siento cómodo con ese tipo de inversión, hagámoslo allí. No lo hagamos porque un amigo me recomendó, porque el primo que se siente agente inmobiliario, porque una vez vendió un inmueble que era de él o lo que sea, me recomendó. No, analicemos muy bien la información, ojalá de la mano con un profesional, ojalá miremos muchas alternativas, por ejemplo, plataformas donde podemos encontrar información. Algo muy importante es esa recomendación y es, si hay una plataforma que está manejando opciones de inversión que son tendencia, por ejemplo, Wizard no va a estar promocionando un proyecto que no se va a comercializar, que no se va a vender rápido. Entonces, si yo analizo la De acuerdo. información que está en la página, pues sé que estos proyectos van a tener una tendencia de venta rápida. Estoy seguro porque ya lo he analizado y estamos trabajando incluso juntos en esa parte y eso es lo que le presentamos a los inversionistas, ¿cierto? Entonces, otra tarea también puede ser irnos a la calle, ponernos los tenis, ponernos la gorra y empezar a caminar, ¿cierto? Mirar ubicación, mirar tendencias del mercado. ¿Sí? Eso es súper importante. A veces vemos que un proyecto que se está haciendo solito en un potrero, en una zona, llama mucho la atención, pero es que no estamos mirando el entorno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo adquiera ese inmueble y no lo voy a poder alquilar como yo pensaba que lo podía alquilar, al valor que yo lo podía alquilar? Porque se convierte en una zona tal vez peligrosa, de dificultad de acceso, con problemas tal vez en servicios públicos, ¿cierto? Entonces, no tiene una tendencia tampoco de crecimiento muy amplia, eso nos va a afectar la valorización. Y muchas veces vamos a terminar pagando más de crédito hipotecario que lo que recibimos en una renta. Se ve muy seguido, porque no De analizamos la acuerdo. tendencia del mercado, la tendencia de la zona y muchas veces incluso la tendencia del uso del inmueble. De hecho, de lo que mencionas, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un inmueble para invertir en Airbnb, por ejemplo, Booking, HomeAway o este tipo de plataformas, pues tienen que tener algunos permisos especiales ante el Registro Nacional de Turismo, donde tenga la autorización de la propiedad horizontal. Entonces, realmente, pues hay que, el tema de finca raíz, hay que tener mucho cuidado, hay que tomarse el tiempo, al final es una inversión de muy largo plazo. Y siempre es importante que nos tomemos el tiempo de analizar las variables antes de comprar a la loca y sobre todo verifiquemos cuáles son nuestras necesidades, como tú bien lo mencionas. Bueno, ahora cuéntanos un poquito desde tu experiencia algunas cifras que consideres importantes del sector inmobiliario y de pronto que nos cuentes algún caso real de algún caso de éxito de una persona que nunca haya comprado un inmueble y que ya tenga, no sé, un portafolio. O sea, cuéntanos, tú asesoras personas en este tipo de cosas. Cuéntanos un caso chévere que nos pueda, digamos, motivar a todos para empezar a construir ese Algo portafolio muy inmobiliario. importante es, si yo quiero la vivienda ya, necesito tener un ahorro. Eso sí es súper importante. Puedo tener incluso una capacidad de endeudamiento alta, pero necesito tener el 20% o el 30% para poder tener esa vivienda ya. Entonces, si yo quiero un inmueble rápido para empezarlo a disfrutar ya, empiezo a buscar primero esos recursos con los cuales pueda realizar esa inversión ya. Ahora, si no tengo nada, ahí lo primero que tenemos que hacer es organizar, como decimos, organizar nuestra casa, organizar nuestro bolsillo, optimizar, ¿cierto? Más bien en vez de optimizar, reducir nuestros gastos. Empezar, incluso una opción es empezar a generar ingresos adicionales. Ahora,
¿Qué pasa si yo tengo un ahorro, pero es muy pequeño y no me alcanza para una cuota inicial? Lo que estábamos hablando hace un momento y es una compra colaborativa. Yo tengo 10 millones, tú tienes 10, Antonio tiene 10, Rafael tiene 10, nos unimos y realizamos una inversión. Mi utilidad va a ser en proporción a lo que estoy invirtiendo. No significa que si yo invierto 10 millones en un proyecto en el que compramos todos, varias personas, voy a volverme millonario el primer año. No, no va a pasar, no va a pasar. Ningún negocio ofrece esa rentabilidad así. No pasa, no pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar muy bien nuestras finanzas, re reducir como tal los créditos, las tarjetas que tengamos. Para eso existen muchas alternativas, incluso como compras de cartera, reducciones de vivienda, también por ley de vivienda si tenemos otro inmueble y queremos reducirlo. Pero si queremos empezar a generar un flujo interesante de ingresos gracias a los bienes raíces, tenemos que organizarnos primero personalmente. Ahora, mirar alternativas. Mira que algo muy interesante es que no debo tener el 100% del valor del inmueble para empezar a invertir. Puedo generar un ingreso, una rentabilidad, no voy a poder vivir en el inmueble porque no es mío, incluso por medios de como opciones como tokenización o unidades fraccionadas, pero puedo empezar a generar un ingreso gracias a esa rentabilidad que el inmueble va a generar, ya sea por una renta corta, por un manejo turístico también que se puede manejar. Entonces, tercerizo como tal el impacto, como digo yo, tercerizo esa responsabilidad, porque el inmueble no es al 100% mío, no tengo que adecuarlo completamente yo, pero hago parte de una inversión inmobiliaria. Todo depende del perfil de riesgo del inversionista. Y yo digo, inversionista puede ser cualquier persona que ya tenga algo ahorrado, algo, algo. Lo que se necesita en este caso ahora es asesoría. ¿A dónde quiere llegar y con cuánto cuenta hoy? Y no estoy hablando del 30%, vuelvo y repito, no es necesario el 30% del valor del inmueble, sino que podemos empezar a invertir de una manera diferente en bienes raíces y buscar la forma de irlo escalando. Eso es súper importante, analizar el proyecto, fecha de entrega, la zona es súper importante. Si es necesario, si yo veo un proyecto en una plataforma, si es necesario ir a ver el entorno, voy. Porque es que es una inversión muy importante. No estamos comprando un celular, De acuerdo. no estamos comprando un computador en el cual si no me funcionó, pues lo cambio ya. Pero en este caso es una inversión muy importante y que si quiero pensar hacia el futuro, debo hacerlo muy bien hoy. El resultado de las inversiones en el futuro es lo que estamos haciendo hoy. Genial. Entonces, no compremos por impulso, no compremos porque alguien que ni siquiera trabaja en bienes raíces me lo recomendó. Más bien pensemos en buscar una buena asesoría, una buena plataforma, un buen acompañamiento, una buena fiducia, un buen financiamiento para que lo podamos hacer bien. De acuerdo, muy de acuerdo contigo. Bueno, como lo que hemos visto acá, pues ha sido bastante interesante. Quiero preguntarte, bueno, si hay alguien acá, por ejemplo, que ya tiene un inmueble, ya lo tiene, pero no sabe cómo ponerlo a rentar, no sabe cómo empezarle a sacar provecho, ¿cierto? De hecho, conozco muchas personas que hoy en día tenían su apartamento, vivían ahí y deciden rentar lo que es mejor negocio y con esa renta se van a vivir a otro lado. O sea, es un negocio que hoy en día está en auge por esa demanda de arriendos que hoy en día hay. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a esas personas que ya compraron ese inmueble, que ya lo tienen o lo heredaron o de pronto en su momento no pensaron en todas estas variables que hoy estamos hablando y quieren ponerlo a rentar? ¿Qué deberían tener en cuenta? ¿Cómo se pone a rentar un inmueble? ¿Qué recomendaciones les podemos hacer para empezar a generar o a volver Primero, rentables esas debemos propiedades? analizar el uso permitido que tiene nuestro inmueble, ¿cierto? Ya por el tema de propiedad horizontal, por ejemplo, ¿qué nos permite? ¿Cierto? Y mirar también la tendencia del entorno. Si es una zona donde la mayoría de las personas que están alquilando son estudiantes, son profesores, son médicos, son militares en algunos casos, ¿qué son? ¿Cuál es esa tendencia? Son turistas. Entonces, mira que ese ejemplo que acabaste de decir de muchas personas que vieron más rentable ponerlo por rentas cortas tal vez, irse de su inmueble, ponerlo por alquiler, porque van a recibir una mejor rentabilidad y alejarse un poco incluso de la ciudad. Es lo que se está viviendo en Medellín. En la pasa, como es una ciudad tan turística, está teniendo un foco turístico tan importante a nivel mundial incluso, entonces el inmueble que está bien
ubicado, el inmueble central, el inmueble con unas buenas opciones de transporte, el inmueble con unas buenas opciones comerciales. Ese inmueble el propietario prefiere alquilarlo por plataformas de rentas cortas como Airbnb, entre otras, porque va a recibir incluso doble, triple y hasta más de rentabilidad que si lo alquilara por una renta tradicional. Son opciones. No estoy diciendo que todos salgamos ahora a manejar rentas cortas porque en muchos casos veo que lo ponen de esa manera y no funciona. ¿Quién alquila un inmueble en ciertas zonas Es muy verdad. apartadas por Airbnb? Va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Entonces ahí es donde funciona el otro modelo que es la renta tradicional. Buscar un buen asesor que me pueda manejar unas buenas pólizas para evitarnos, y yo lo recomiendo, y es no manejen el tema de arrendamientos de forma directa. Evitemos esos dolores de cabeza. Para eso están las aseguradoras, para eso están las empresas, e incluso para alguien que maneja el tema de acompañamiento en el tema de arriendos, para evitarnos el dolor de cabeza. No nos pongamos a inventar, porque para eso están ese tipo de seguros, ¿cierto? Entonces, en el tema de mirar qué hacer con mi inmueble, hagamos cuentas. Lo más fácil es descargar la aplicación de Airbnb, ni siquiera descargarla, puedo mirarlo en la plataforma web y mirar en esa zona donde tengo mi inmueble, cuántos inmuebles hay. Si el mío va a ser el primero de esa zona, mejor no lo pongamos por Airbnb. Pero si yo veo que hay muchos, esa puede ser una alternativa muy interesante. Y mirar un promedio de en cuánto se están arrendando esos inmuebles. Yo quiero alquilarlo un poco más alto. Ahora, además de ofrecer lo mismo que ya están ofreciendo las otras personas que tienen, los otros anfitriones, como creo que es que dicen así en las plataformas, ¿qué le ofrezco de nuevo a ese inquilino, a ese turista? Juguemos con el tema de experiencias. Bueno, eso yo creo que da para otro live. Pero, ¿cómo generar una experiencia interesante en ese turista para que mi inmueble se mantenga frecuentemente rentando, se paguen las cuotas del crédito, generemos una rentabilidad muy interesante y así nosotros incluso podemos utilizar esos ingresos para vivir en otro lado mucho más alejado, más cómodo, más tranquilo? Eso es súper importante que lo debemos analizar. ¿Cuál es la tendencia de mi inmueble? Y no nos pongamos a inventar, más bien hagamos las cosas bien como debe ser, por medio de una plataforma, por medio de una aseguradora, por medio de una agencia que lo pueda manejar de manera profesional. De acuerdo, excelente. Creo que esa es una gran recomendación y es a veces uno se las quiere ganar todas o quiere hacerlo todo súper fácil y Claro. no se quiere enredar, pero termina con la vida más enredada después. Entonces, es mejor compartir un poquito de esa ganancia con una inmobiliaria, con una aseguradora que sabe lo que hace y que además nosotros somos personas súper ocupadas todos eh, y que nos ayuden con su expertise a mejorar la operación de nuestro inmueble. Operar un inmueble tampoco es sencillo, ¿no? Requiere tiempo, dedicación y mucho amor al final, o sea, es decir, es nuestra propiedad y queremos que esté bien, hay que cuidarla. Y pues yo creo que hay un punto importante y es delegarle también ese trabajo a alguien que se dedica a eso, pues digamos que muy importante. Bueno, no, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta ya para finalizar, teniendo pues aquí a Mauricio, que es experto en temas inmobiliarios y en, pues, en asesorar personas en este tipo de inversiones, que de pronto quisiera hacernos alguna pregunta acá por el chat para que Mira, la mira podamos responder y que aprovecharlo. mientras nos ponen, mientras nos ponen acá la pregunta, algo que yo también quiero, del pánico colectivo, el tema político, el tema de las tasas, el tema de esa incertidumbre también con el tema de los subsidios. Sí, es importante estar informado, pero no tomemos decisiones solo porque de pronto alguien entra en ese pánico y empieza a tomar decisiones de manera equivocada. Colombia está ahorita en un foco muy importante en el tema turístico. ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo ese inversionista extranjero quiere invertir incluso también en Colombia? Incluso ni siquiera tiene que ser extranjero, es un colombiano que vive afuera. Ese colombiano que conoce a su país, ese colombiano que incluso ya tiene sus ahorros y quiere invertir acá de nuevo. ¿Cómo podemos nosotros aprovecharlo para que inviertan con nosotros? Para que incluso vengan. A mí me pasa, mira que hace una semana me reuní con unos amigos que venían de México. Me dijeron, Mauricio, en Colombia está todo barato. Así me lo dijo. Y viene de México, que es una de las monedas que más se ha valorizado en los últimos meses. No sé si lo habías visto. Incluso
muy a la par a los porcentajes que se ha valorizado el dólar. ¿Qué pasa? Esos turistas que están llegando a nuestro país son un potencial cliente para esos inmuebles donde estamos invirtiendo nosotros. Entonces, más bien, en vez de entrar en ese pánico de las tasas van a seguir subiendo. Si querían que de pronto dijéramos lo contrario, no va a pasar. Van a seguir subiendo. No sabemos cuánto tiempo van a seguir subiendo. Los constructores siguen construyendo. Eso es un muy buen índice. Siguen construyendo. Eso es un buen índice. De pronto el año pasado se estaban vendiendo más De unidades acuerdo. a este mes que este año, pero se siguen vendiendo. Entonces, los bienes raíces son uno de los activos que más se valoriza, que más seguridad tienen en el mundo como tal. Entonces, más bien busquemos de analizar muy bien la información y como están tan altas las tasas de interés, invirtamos de manera inteligente, invirtamos de manera estratégica, diversifiquemos nuestro portafolio, no siempre compremos el mismo tipo de inmueble, diversifiquemos y ahí vamos a tener pues realmente más alternativas para que la inflación, las tasas de interés, el tema político, deportivo, religioso, tanto como muchas personas muchas veces se asustan. De acuerdo, súper. Me parece un gran mensaje. Y yo también creo que algo que analizar acá es, por ejemplo, el tema de lo que hablabas del turismo y es, bueno, si mi negocio, si yo quiero rentarlo por rentas cortas, por ejemplo, pues va a depender un gran porcentaje de las personas que se quedan en renta corta. O sea, si yo pongo mi inmueble como en Airbnb, pues son turistas, y pues quiere decir que también, pues es de lo que afuera vengan y gasten en dólares y pues hay digamos, hay una oportunidad de negocio ahí. Y segundo, pues Latinoamérica en general tiene una población joven, una población que, digamos, todavía, y sigue, digamos, o acumulándose o creciendo esa población joven, que en un futuro va a querer seguir accediendo a vivienda porque la gente necesita dónde vivir. Entonces, la vivienda es una necesidad básica. Es por eso que la gente confía tanto en los inmuebles, porque es una necesidad básica. Tenemos que vivir en algún lado. Entonces creo que siempre es una muy buena opción. Lo importante es, como lo que hemos hablado acá, es estar bien informados a la hora de comprar, es dónde voy a comprar, es qué capacidad de endeudamiento tengo, es buscar estrategias para tener la cuota inicial, porque ya nos dimos cuenta que no es lo único que necesitamos, conocer nuestras necesidades, ¿sí? Si definitivamente queremos, no sé, un tipo de inversión de largo plazo, queremos de pronto vivir y luego rentarlo, o sea, creo que hay muchas opciones, pero creo que la conclusión de esta conversación es sentarnos y analizar muy bien qué queremos y no precipitarnos a comprar, sino buscar muy buena asesoría, que hoy por hoy pues hay información en todos lados. O sea, si hacemos algo mal es porque no tenemos la oportunidad de buscar, porque hay un montón de herramientas de aprendizaje, sobre todo el tema del sector inmobiliario, donde lo podemos hacer. De hecho, los invito dentro de 8 días, el lunes, literalmente dentro de 8 días, vamos a tener un invitado que nos va a hablar sobre cifras macroeconómicas en Colombia y cómo está moviéndose la vivienda, la venta de vivienda en Colombia, que después del año pasado se rompió récord histórico, este año pues obviamente hay una caída y queremos analizar cuáles son esas variables, dónde está pasando, qué está pasando. Al final del día, el tema inmobiliario está muy atado al ciclo económico, y a pesar de que está atado al ciclo económico, sigue siendo muy sólido, porque al final del día todos los gobiernos les interesa tener, digamos, muy estable el tema de la vivienda y de la seguridad de las personas, porque al final pues es inversión en activos, y es una necesidad básica. Entonces, bueno, no, Mauricio, pues mil gracias. Los invitamos a seguir a @tips.inmobiliarios, y también a nuestra cuenta de Soy Wisit. Recuerden que en Wisit pues tenemos dos empresas, una que es la que les permite hacer vaca para comprar inmuebles y después venderlos. Y también tenemos básicamente una inmobiliaria que también tiene alianza con Mauricio, donde comercializamos algunos inmuebles que hemos previamente estudiado y validado, para que ustedes puedan comprar activos que, digamos, estén validados previamente y ustedes se sientan con la seguridad de poder hacer la compra. Entonces, bueno, no sé, Mauricio, si te quieres despedir, gracias por acompañarnos en este espacio y por, bueno, No, 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 dedicarnos un ratico muchas gracias a ti lunes y a para Ulises por aprender la cosas invitación nuevas. también. Acabaste de decir algo muy importante y es el tema de hacer vaca para comprar. Mira que, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en una rumba, estamos con los amigos y no, no, de pronto no me voy a gastar todo el dinero pagando la cuenta de todos? Hacemos vaca. Esa parte me parece muy, muy interesante y es prácticamente fraccionar una compra.
No tengo con quién hacerlo, porque de pronto mis amigos no quieren invertir conmigo, para eso está Wisi. Puedo empezar a hacer vaca, aportar con otras personas que están haciendo vaca conmigo, compramos un inmueble y empezamos a generar rentabilidad. Las opciones están a la mano. Entonces, pues quería terminar con esa parte. Si no invertimos en bienes raíces es porque no queremos. No estoy diciendo que sin tener ni un dinero, ni un peso podamos hacerlo, pero podemos empezar a organizar nuestras finanzas, podemos empezar a organizar poco a poco una forma de generar un ingreso que luego lo podemos invertir de manera fraccionada. Entonces, excelente para que empecemos a invertir desde pequeños montos. De acuerdo. Bueno, no, pues mil gracias. Les estaremos enviando a todos la invitación para que se conecten el otro lunes para hablar de cómo están las cifras macroeconómicas. Acá yo sé que nos están acompañando muchos brokers inmobiliarios, muchas personas que están buscando vender su inmueble, muchas otras que están buscando comprar. Y es súper importante saber en qué estamos, ¿sí? En qué estamos. Y dentro de 8 días vamos a tener un invitado muy importante, una persona que sabe muchísimo de temas macroeconómicos y del sector vivienda, que nos estará acompañando para analizar de cerca los datos y el comportamiento del sector. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por dedicar este tiempo para aprender un poquito, para charlar acá. Y bueno, les Muchas mando un gracias a fuerte todos. abrazo a Hasta luego. todos. Feliz noche y Gracias. gracias. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Chao.